Una nueva intervención. El asambleísta de Pichincha por Alianza País, Virgilio Hernández. Se está debatiendo el proyecto de resolución en apoyo al gobierno de Venezuela ante el decreto ejecutivo promulgado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se trata de un proyecto de resolución presentado por la asambleísta María Augusta Calle. Hasta el momento han intervenido 14 asambleístas, incluyendo a la proponente de esta iniciativa, la asambleísta María Augusta Calle. Virgilio Hernández. No quisiera dejarme tentar por los temas de política interna ni los distintos puntos de vista que aquí se han expresado. Solo leer y recomendar un artículo de opinión del periodista Orlando Pérez que puede ayudar a refrescarnos la memoria. Solo voy a leer 3 líneas con el perdón de ustedes. Dice: como las leyes de la física, en la política nacional caben las atracciones magnéticas de ciertas cámaras de comercio con dirigencias indígenas superrevolucionarias, como también de partidos de la llamada izquierda moderna con la derecha de siempre. Eso dice en las 3 líneas que leo el periodista Orlando Pérez. Y vale decir eso porque ahora que se hablan de niños, todavía hay unos niños que son los hermanos Restrepo, de los cuales el país quiere saber exactamente dónde están esos niños que fueron torturados, asesinados y desaparecidos en cárceles social cristianas. Pero ahora es el discurso común, como dice efectivamente Orlando Pérez, de la izquierda que se pretende superrevolucionaria con la derecha de siempre, de tal manera que es la inversión de los sentidos, el mundo de la inversión de los sentidos. Quisiera escapar de los temas de coyuntura interna para volver a poner el tema de reflexión, como lo han señalado otros colegas parlamentarios. No confundamos los temas de política interna con los temas de política internacional. No confundamos siquiera el cómo maneja un gobierno democráticamente elegido a un país con lo que son ataques de una potencia extranjera. Son cosas absolutamente diferentes. Es obvio que en lo primero no vamos a coincidir. Ustedes tienen un punto de vista, respecto de eso nosotros tenemos otro, y en eso no vamos a coincidir. Pero hay temas que son de principio y de política internacional. Por eso han concitado las decisiones unánimes de UNASUR, de CELAC. Incluso el secretario de Naciones Unidas ha tenido que hacer declaraciones respecto de esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que está de por medio es precisamente la vigencia de la Carta de Naciones Unidas. A diferencia de lo que sucedió con la Liga de las Naciones, en la Carta de las Naciones Unidas se prohíbe la guerra, está prohibida la guerra y cualquier utilización de la fuerza. Solo hay 2 excepciones a esta prohibición de la Carta de Naciones Unidas. La una, que está en el artículo 42 de la propia Carta, que tiene que ver con lo que se conoce como la legítima defensa. Y la otra, que consta en el artículo 51, que es la potestad que tiene el Consejo de Seguridad de declarar la intervención militar en otro país. ¿Cuándo cabe la legítima defensa? Cuando hay una amenaza a la integridad territorial, a la independencia política de un país. En este caso, Venezuela, ¿acaso afecta o pone en peligro la integridad territorial, la independencia política de la superpotencia que son los Estados Unidos? De ninguna manera, de ninguna forma. Entonces, es obvio que esto no tiene que ver con ningún principio del derecho internacional, no está amparado por ningún principio del derecho internacional, sino más bien por lo que ha sido, y esto es importante tener presente, las doctrinas de seguridad que al margen de la Declaración de Naciones Unidas han ido construyendo los halcones del Pentágono. ¿Cuáles han sido esas y cuáles son las consecuencias para el mundo? Veamos rápidamente. Por ejemplo, y no podemos olvidar, cuando se hablaba de que tenían la obligación de velar por la democracia en otros países, eso suscitó
invasiones como la de Granada o como la de Panamá. Luego señalaron que tenían obligación humanitaria y con la intervención humanitaria se metieron en Irak y generaron parte de los grandes problemas que hoy se viven en esta región del mundo. Y tuvieron que reconocer que no había armas de destrucción masiva. Luego nos hablaron, y luego del ataque a las Torres Gemelas, con esta política securitista y antiterrorista, nos hablaron de lo que conocen como la defensa anticipatoria, y con la defensa anticipatoria han buscado justificar cuánta intervención han tenido en el mundo. Y luego nos han dicho también que parte de la doctrina es la obligación de proteger, un Estado que se asume en la obligación de proteger a otros. Y con esta obligación de proteger se metieron en Libia y han generado consecuencias aún mayores que las que querían evitar. Esta ha sido como ha desarrollado doctrinariamente, porque hay el desarrollo de una doctrina que básicamente lo que busca es justificar lo que ya decía Tocqueville, lo que dicen otros autores, de que entiende los Estados Unidos la soberanía como la expansión. Solo puede entender la soberanía en el marco de la expansión. Por eso se expandieron primero al oeste, después hacia el sur, y luego se asumen que tienen responsabilidad sobre todo el planeta. El no pronunciarnos como asamblea sería aceptar estas tesis doctrinarias como la obligación de proteger, que básicamente lo que hace es justificar cualquier tipo de intervención política en cualquier parte del mundo y atropellar y acabar con todo principio de derechos humanos. De tal forma que aquí no se trata de juzgar en este momento la acción de un gobierno, sino de tomar una medida y una resolución en función de los principios del derecho internacional. Eso es lo fundamental. Aquí hay intencionalidades políticas claras, y esas intencionalidades políticas han sido rechazadas por UNASUR. En UNASUR no solo hay gobiernos de los denominados del socialismo del siglo XXI, en CELAC no solo hay gobiernos de una corriente, en el propio Concierto de las Naciones Unidas ahí hay diferentes posiciones y sin embargo tienen que rechazar lo que no está justificado en los principios del derecho internacional. ¿Cuál es el objetivo? Y si existirían otras circunstancias, ¿qué es lo que habría pasado? Lo que habría pasado es que ya estarían pensando en una intervención militar, pero como han cambiado las correlaciones, ahora lo que están buscando es que si se agudiza la crisis en Venezuela, poder preparar un bloqueo naval que impida la salida de buques y con eso agravar la situación económica y al mismo tiempo justificar el desarrollo de una guerra civil en Venezuela. A eso están jugando. Y por eso es que el Concierto de las Naciones, UNASUR, CELAC y otros países han dicho de forma categórica que rechazan la orden ejecutiva, el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama. De tal forma que aquí no se puede juzgar o no se está juzgando la acción de un gobierno, sino la vigencia de un principio de derecho internacional que tiene que ver con la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos. Esto es fundamental repetir. Esto es fundamental para cualquier Estado que se diga soberano. Por eso es que a pesar del distinto signo ideológico político, los cancilleres de UNASUR y de otros estamentos integracionistas han dicho tres cosas: no injerencia, que los conflictos internos se resuelvan de forma democrática y al mismo tiempo han señalado que no se puede permitir la vigencia de ese decreto ejecutivo. Por eso creo que esta asamblea hoy tiene que tomar una resolución y le solicitaría a la colega ponente que incluya efectivamente estos elementos que han sido parte de las resoluciones de UNASUR, CELAC, Parlatino y otros organismos. La no injerencia, la resolución de los conflictos por las vías democráticas. Si tan seguros están, que vayan a la revocatoria, sin embargo no lo hacen. Y al mismo tiempo exigir que se levante el decreto ejecutivo, que es una amenaza a Venezuela, a la región y a los principios del derecho internacional. Por ello, creo
creo que esta Asamblea tiene que tomar una decisión en consecuencia básicamente de estos principios. Gracias, señora presidenta.